volvemos con esta tercera parte de la entrevista. Hablemos un poco del TLC y de políticas de recursos naturales, de extracción de recursos naturales. La posición del Polo Democrático ha sido completamente vertical en relación con el TLC. ¿Cuáles son las razones alrededor del tema? Hay mucha expectativa a nivel de bolsa con la aprobación del tratado, pero desde el punto de vista del Polo Democrático existen dificultades y existen naturalmente efectos negativos que me parece importante tratar. Bueno, yo creo que si uno considerara a priori, sin conocer todavía cuáles son las cláusulas del TLC, las circunstancias en que dos estados van a celebrar un tratado de esa naturaleza, uno casi que a priori tendría que llegar a la conclusión de que un estado tan poderoso como los Estados Unidos, con una economía mucho más de 100 veces mayor a la economía colombiana, pues tiene todas las de ganar. A priori diría uno, porque además estos tratados no se celebran por solidaridad internacional, sino que se celebran con ánimo de lucro. Pero cuando uno además lee ya el TLC, pues se da cuenta que su sospecha es absolutamente confirmada. Yo pienso que el TLC trae muchas consecuencias negativas para Colombia, para la economía colombiana, empezando por esto. Es decir, las mayores importaciones se van a traducir naturalmente en menos productividad en Colombia, se van a traducir en menos empleo. Por tanto, yo pienso que en un incremento del desempleo en Colombia, que ya es bastante, está rozando casi el 13%, y además se va a dificultar el acceso a la medicina, especialmente a las medicinas genéricas, por la manera como se defienden las patentes dentro del TLC, y no solo eso, sino que hay efectos que resultan bastante devastadores para nuestra biodiversidad, que es uno de nuestros grandes patrimonios, porque se autoriza la patente de plantas y de incluso de animales que son completamente vernáculos, que son absolutamente nuestros, y desde luego que nada de esto es compensado con todo lo que se dice alrededor de que Colombia va a tener los aranceles cero en los Estados Unidos. La mayor parte de los productos que Colombia exporta a los Estados Unidos tienen ya ese arancel. De modo que es muy poco lo que el país gana con el TLC y además mucho lo que pierde. Especialmente me parece que para el campo de la agricultura el TLC resulta devastador. Mire, yo acabo de llegar de Siria y del Líbano, y uno puede verificar esto, no solo en Siria y el Líbano, sino en un país vecino que es su adversario natural, que es Israel. Son países que viven en el desierto y tienen soberanía alimentaria, son capaces de producir con lo que se alimentan, los alimentos los producen ellos. Colombia está muy distante de esto, y yo pienso que si un país quiere rescatar su independencia, su soberanía, tiene que empezar por rescatar su independencia alimentaria, y no pueden venirnos con el cuento de las ventajas comparativas, porque mientras los Estados Unidos tienen ventajas comparativas en los productos de más alto costo en los mercados internacionales, nosotros preguntamos, ¿en qué tiene Colombia ventajas comparativas? ¿En la uchuva? ¿En el borojó? ¿En la granadilla? A mí me parece que el tratado resulta absolutamente asimétrico y resulta bastante nocivo para la economía colombiana. Entonces, en su criterio habría que renegociar, no es el tratado como tal, sino son las condiciones del tratado. Claro, es decir, como le decía, casi que a priori uno dice en este tratado, el débil es Colombia, el fuerte es Estados Unidos, el fuerte es el que lleva todas las de ganar, pero eso además tiene que ver con lo que usted me preguntaba también sobre la explotación de los recursos no renovables en Colombia. La explotación de los recursos no renovables en Colombia yo creo que se ha feriado. Por una parte, los contratos que se celebran con las multinacionales que vienen a hacer ese tipo de exploraciones y de explotaciones son contratos completamente leoninos. Y por otra parte, es decir, nosotros corremos el riesgo de que nuestros productos, nuestros recursos naturales no renovables queden absolutamente agotados y que
de esa riqueza únicamente se lucren las empresas que vienen a explotarlo, las empresas transnacionales. Yo no sé si usted vio hace mucho tiempo un cortometraje muy bello que se llamaba El oro es triste, lo que ocurrió en Barbacoas, un municipio de Nariño, donde en realidad había oro, tal vez era el municipio más aurífero o el corregimiento más aurífero del país, y la pobreza más grande, lo que es una paradoja y una paradoja irritante, un territorio con una riqueza tan grande como el oro y la gente muriéndose en la miseria, en la enfermedad, en la miseria, y luego cuando se van la empresa explotadora, el país queda, y especialmente la región queda en la pobreza absoluta. Piense esto no ya como circunscrito a Barbacoas, sino como extendido a todo el país. Entonces, desafortunadamente los países, a nosotros nos enseñan, países como el nuestro nos enseñan que tenemos 2 océanos, 3 cordilleras y crecen toda la población pensando que somos un país supremamente rico, cuando a la larga somos países absolutamente pobres, con recursos naturales. Indudablemente uno reconoce que para el crecimiento de corto plazo, la extracción de estos productos, el petróleo, el carbón, el oro, todos los minerales. Fíjese, por ejemplo, lo que ocurre en La Guajira. Yo creo que La Guajira es un caso típico y paradigmático, ¿cierto?, de la explotación del carbón, por ejemplo, y de la explotación del gas. Es la región, el departamento de Colombia donde existe mayor mortalidad infantil y mayor analfabetismo. ¿Cómo garantizaría uno un desarrollo sostenible desde el punto de vista de la negociación de los contratos con estas compañías? Yo pienso que los contratos hay que celebrarlos en condiciones significativamente diferentes a las condiciones en que se vienen celebrando, porque de la misma manera que en el TLC la parte fuerte es Estados Unidos, y digamos no únicamente la parte fuerte desde el punto de vista económico, sino político, porque es evidente para todo el mundo que Colombia viene actuando como una especie de súbdito de los Estados Unidos y por tanto que está obligado a acatar las directrices que Estados Unidos le imponga. Esos contratos, más que contratos bilaterales celebrados en un plano de igualdad, son lo que los abogados llamamos contratos por adhesión. Le presentan al país una serie de cláusulas redactadas por ellos y naturalmente benéficas para ellos, y Colombia se limita a firmar. Desafortunadamente siempre existe ese debate entre el crecimiento, o sea, porque en el corto plazo Colombia, y no podemos desconocer que lo que ha ocurrido en los últimos 8 años ha sido una enorme bonanza por cuenta de la inflación en los precios tanto del petróleo como del carbón y una fuerte afluencia de divisas al país, de la cual nos hemos beneficiado todos en proporciones distintas, pero el país creció en agregado, el empleo se mejoró. Y hay una disyuntiva grande entre lo que sea el crecimiento a largo plazo, que es naturalmente tiene que ver con cómo utilizar y cómo extraer esos recursos de la mejor manera para beneficiar a la sociedad en agregado, y cómo garantizar el crecimiento de corto plazo cuando tenemos un país inmerso en un conflicto armado del cual no hemos logrado salir. Yo creo que ese es otro punto bien importante, porque además parece que la guerra nos hiciera falta, porque partimos de la base de que es que de la guerra no vamos a salir, y por tanto que el gasto militar se incrementa y la deuda externa se incrementa, y que frente a la deuda externa y el gasto militar nada hay que hacer, distinto de seguirlo pagando y seguir soportando todos los gravámenes que se siguen de esos dos factores. Bueno, doctor Gaviria, creo que hemos llegado al final de la entrevista. Quisiera agradecerle mucho haber estado con nosotros aquí en DataFX y en Profesionales de Bolsa, y ponernos a su disposición naturalmente para lo... No, a ustedes muy amables, les agradezco sobremanera que me hayan invitado y que haya tenido lugar una conversación tan amable como la que hemos tenido. Muchas gracias.